Escuchen bien, viajeros de la oscuridad, porque esta noche les contaré sobre la codicia, ese pecado antiguo que convierte a hombres sensatos en tontos desesperados. Les hablaré de un vaquero llamado William Hatcher, que en 1889 creyó haber encontrado la oportunidad de su vida, un caballo magnífico vendido por casi nada, una ganga tan buena que parecía un regalo del cielo, pero no era el cielo quien ofrecía ese trato, era algo mucho más oscuro. Todos en el pueblo le advirtieron, todos conocían las historias sobre ese animal, pero William no escuchó porque su ambición gritaba más fuerte que la razón. Compró ese caballo barato, tan barato, que debió saber que algo estaba terriblemente mal, y pagó el precio. Oh Dios santo, ¿cómo pagó el precio? No solo con su vida, no solo con su cordura, sino con algo mucho más profundo, algo que los vivos no deberían tener que entregar. Esta es la historia de un trato que nunca debió hacerse, de un caballo que nunca debió montarse, y de un hombre que aprendió demasiado tarde que algunas gangas cuestan más que todo el oro del mundo. Apaguen las luces y acérquense, porque el verdadero terror no está en los monstruos de las leyendas, está en las decisiones que tomamos cuando la avaricia susurra promesas al oído. Si el terror del viejo oeste corre por tus venas, si estas maldiciones te llaman desde la frontera olvidada, únete a nosotros. Dale a me gusta, suscríbete a Leyendas Malditas del Oeste y activa la campanita para no perderte ningún relato nacido del polvo y la sangre. William Hatcher llegó al territorio de Dakota del Sur en la primavera de 1889 con sueños grandes y bolsillos vacíos. Era un hombre joven, apenas 25 años, que había dejado atrás una vida de pobreza en Tennessee buscando hacerse un nombre en el oeste. Había trabajado durante 2 años como peón en ranchos ajenos, ahorrando cada centavo, durmiendo en establos cuando no podía pagar una cama, comiendo lo mínimo para sobrevivir. Finalmente había reunido suficiente dinero para comprar un pequeño pedazo de tierra cerca de Rapid City, apenas 30 acres de pradera árida, pero era suyo, su primer paso hacia convertirse en algo más que un trabajador sin futuro. Lo único que le faltaba para comenzar su operación era un caballo de trabajo, algo fuerte y resistente que pudiera ayudarlo a arar la tierra, transportar suministros y eventualmente criar más caballos para vender. Pero los caballos buenos eran caros, y el dinero que le quedaba después de comprar la tierra apenas alcanzaba para herramientas básicas y semillas. William pasaba sus tardes en el salón del pueblo, escuchando conversaciones de otros rancheros, aprendiendo sobre el negocio, buscando oportunidades. Fue allí donde escuchó por primera vez sobre Silas Blackwood, un tratante de caballos que tenía reputación de vender animales de calidad a precios justos. Varios hombres en el salón recomendaron a Silas, diciendo que era honesto y conocía caballos mejor que nadie en el territorio. William decidió visitar el corral de Silas al día siguiente, esperando encontrar algo dentro de su limitado presupuesto. El corral estaba en las afueras del pueblo, un terreno polvoriento rodeado de cercas de madera donde una docena de caballos pastaban tranquilamente. Silas Blackwood era un hombre mayor, probablemente en sus 60, con cabello gris y ojos que habían visto demasiados inviernos duros. Saludó a William con cordialidad pero sin mucho entusiasmo, probablemente reconociendo en su ropa gastada y sus botas remendadas a otro soñador pobre del oeste. William explicó lo que necesitaba y cuánto podía pagar, una cantidad que hizo que Silas frunciera el ceño y negara con la cabeza. Ninguno de los caballos en su corral principal estaba en ese rango de precio, todos valían al menos el doble de lo que William podía ofrecer. Pero entonces Silas se quedó callado por un momento, mirando a William con una expresión extraña, como si estuviera debatiendo internamente algo importante. Finalmente suspiró profundamente y dijo que tal vez tenía algo, un caballo que estaba dispuesto a vender por exactamente lo que William podía pagar, pero que había una razón por la que el precio era tan bajo. William sintió que su corazón se aceleraba con esperanza, preguntando cuál era el problema con el caballo, esperando escuchar sobre alguna lesión menor o mal temperamento que él pudiera manejar. Silas lo llevó hacia un corral separado, alejado de los otros, donde un solo caballo estaba aislado. Era un semental Appaloosa magnífico, pelaje marrón rojizo con manchas blancas distintivas en sus cuartos traseros, musculatura perfecta, ojos brillantes y alerta. William no podía creer lo que veía. El caballo era hermoso, claramente saludable, exactamente el tipo de animal que debería costar 3 o 4 veces lo que él podía pagar. Preguntó qué estaba mal con él, por qué un caballo así estaba siendo vendido tan barato.
Silas se apoyó contra la cerca, encendió su pipa y comenzó a contar una historia que William inicialmente tomó como superstición de vaquero viejo. El caballo se llamaba Copperhead, tenía 5 años y había pertenecido a 3 dueños anteriores antes de que Silas lo recuperara. Los 3 dueños habían muerto, todos dentro de los 6 meses de haber adquirido el caballo, todos en circunstancias que la gente del pueblo consideraban sospechosas o directamente sobrenaturales. El primer dueño, un granjero llamado Peter Larsen, había comprado a Copperhead como potro de un criador itinerante que pasaba por la zona. Peter estaba encantado con su adquisición. El potro era fuerte, inteligente, fácil de entrenar. Pero 3 meses después, Peter fue encontrado muerto en su campo, aparentemente pisoteado por su propio ganado, algo que nadie podía explicar, porque Peter era un vaquero experimentado que sabía cómo manejar el ganado. Su viuda, aterrorizada y necesitando dinero, vendió a Copperhead a un comerciante llamado Douglas Mackenzie. Douglas tuvo al caballo durante 4 meses antes de que su carreta volcara en un camino que había recorrido cientos de veces sin problemas, rompiéndose el cuello en la caída. La familia de Douglas, convencida de que el caballo traía mala suerte, se lo vendió prácticamente regalado a un joven ranchero llamado Timothy Walsh. Timothy era escéptico sobre las supersticiones y creía que había conseguido un trato increíble. 5 meses después, Timothy desapareció mientras cabalgaba a Copperhead en las colinas. Encontraron el caballo días después, tranquilo y pastando, pero Timothy nunca fue encontrado, ni su cuerpo ni ninguna pista de qué le había sucedido. Silas había recuperado a Copperhead después de la desaparición de Timothy, trayéndolo de vuelta a su corral porque técnicamente él había sido quien originalmente me dio la venta del potro al primer dueño. Había tenido el caballo durante 6 meses ahora, manteniéndolo aislado, sin usarlo para trabajo, sin intentar venderlo hasta ahora. Le explicó a William que personalmente no había experimentado nada extraño con Copperhead. El caballo era dócil, comía bien, no mostraba comportamiento agresivo, pero la coincidencia de 3 muertes conectadas al mismo animal había creado una reputación que Silas no podía ignorar. Le dijo a William honestamente que si compraba este caballo, lo hacía bajo su propio riesgo, que mucha gente en el pueblo lo consideraría tonto o desesperado, y que algunos incluso podrían negarse a hacer negocios con él por asociación con el caballo maldito. Pero si William estaba dispuesto a tomar ese riesgo, el caballo era suyo por el precio que podía pagar. William escuchó toda la historia con una mezcla de fascinación y escepticismo. Había crecido en el sur profundo donde las supersticiones eran tan comunes como el aire, y había aprendido a descartarlas como cuentos de viejas. 3 hombres habían muerto, sí, pero el oeste era un lugar peligroso donde la gente moría todo el tiempo por accidentes, enfermedades, violencia. Atribuir esas muertes a un caballo era exactamente el tipo de pensamiento primitivo que William despreciaba. Miró a Copperhead, estudió al animal cuidadosamente, buscando cualquier señal de enfermedad, mal temperamento o defecto físico que pudiera explicar el bajo precio más allá de la superstición. No vio nada excepto un caballo magnífico que cualquier ranchero estaría orgulloso de poseer. La codicia y la ambición nublaron cualquier precaución que pudiera haber tenido. Este era exactamente el tipo de oportunidad que había estado esperando. Un caballo de calidad superior a un precio que podía pagar. Decidió en ese momento que las historias eran tonterías, que los hombres débiles necesitaban explicaciones sobrenaturales para tragedias mundanas, y que él no sería uno de esos hombres débiles. Le dijo a Silas que compraría el caballo, pagando en efectivo el precio acordado. Silas aceptó el dinero con expresión sombría, sin mostrar la satisfacción que normalmente mostraría un vendedor al cerrar un trato. Le hizo firmar a William un documento simple declarando que había sido informado de la historia del caballo y que aceptaba toda responsabilidad. William firmó sin dudarlo, tomó las riendas de Copperhead y comenzó a caminar de regreso hacia su pequeña propiedad a las afueras del pueblo. Mientras caminaba por la calle principal, notó cómo la gente lo miraba, cómo las conversaciones se detenían cuando pasaba, cómo algunos hacían señales religiosas de protección. Una anciana, una viuda alemana que vendía pan en el mercado, lo detuvo y le rogó que reconsiderara, diciendo que ese caballo llevaba la muerte en su sombra, que 3 familias ya habían llorado por su culpa. William le agradeció su preocupación con cortesía forzada, pero continuó su camino, irritado por lo que consideraba ignorancia supersticiosa. Los primeros días con Copperhead fueron exactamente lo que William había esperado. El caballo era perfecto, trabajaba duro sin quejarse,
Respondía a comandos con inteligencia notable y parecía formar un vínculo rápido con William. Juntos araron los campos, transportaron madera para construir una cerca mejor y viajaron al pueblo por suministros. William se sentía reivindicado en su decisión, orgulloso de haber ignorado las supersticiones tontas y conseguido un animal excepcional. Comenzó a burlarse internamente de los lugareños que habían tratado de asustarlo con sus cuentos de maldiciones y mala suerte. Pero en la segunda semana, las cosas comenzaron a cambiar de maneras sutiles que William inicialmente descartó como coincidencias o mala suerte normal. Herramientas que dejaba en lugares específicos aparecían en otros lugares. Nunca encontraba las cosas donde recordaba haberlas puesto. Escuchaba ruidos extraños por la noche, cascos caminando cerca de su cabaña cuando Copperhead supuestamente estaba encerrado en el corral. Tenía sueños perturbadores donde cabalgaba a través de paisajes que no reconocía, persiguiendo algo que nunca podía alcanzar, despertando exhausto como si realmente hubiera estado cabalgando toda la noche. Una mañana William despertó y encontró a Copperhead parado justo afuera de su puerta, a pesar de que definitivamente lo había dejado en el corral cerrado la noche anterior. La puerta del corral seguía cerrada. No había señales de que hubiera sido forzada o abierta. Era como si el caballo hubiera pasado a través de ella o simplemente se hubiera materializado fuera. William revisó las cercas buscando agujeros o puntos débiles, pero todo estaba intacto. Se dijo a sí mismo que debía haber olvidado cerrar la puerta correctamente, que estaba trabajando tan duro que su memoria le estaba fallando, pero en el fondo de su mente, una semilla de duda comenzó a germinar. Esa noche, deliberadamente verificó 3 veces que la puerta del corral estaba cerrada y asegurada antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, Copperhead estaba nuevamente fuera, parado en el mismo lugar junto a su puerta, la puerta del corral aún cerrada. Esta vez William no pudo racionalizar lo sucedido. Sabía con certeza absoluta que había cerrado esa puerta, y sin embargo el caballo estaba libre. Las cosas empeoraron rápidamente después de eso. William comenzó a ver a Copperhead en lugares donde sabía que el caballo no podía estar. Lo vería pastar en una colina distante mientras simultáneamente escuchaba al caballo moviéndose en el corral detrás de su cabaña. Miraría por la ventana en medio de la noche y vería la silueta del caballo parado inmóvil bajo la luna, mirando directamente hacia su ventana con una intensidad que ningún animal debería poseer. Y los accidentes comenzaron. Pequeños al principio, un hacha que se deslizó de su mango casi cortando su pie, un tablón que se rompió bajo su peso haciéndolo caer desde una altura peligrosa, una serpiente de cascabel que apareció en su cabaña a pesar de que había sido meticuloso, cerrando todas las entradas. Cada accidente por sí solo era explicable, pero la frecuencia y el momento de estos eventos comenzaron a formar un patrón que William no podía ignorar. Decidió ir al pueblo a hablar con otros que habían conocido a los dueños anteriores de Copperhead, buscando información más detallada sobre qué exactamente les había sucedido. Habló con la viuda de Peter Larsen, quien había envejecido 10 años en los meses desde la muerte de su esposo. Ella le contó a William con voz temblorosa que Peter había cambiado después de conseguir el caballo, que se había vuelto distraído, obsesionado, que hablaba en sueños sobre lugares que nunca había visitado y personas que nunca había conocido. La noche antes de su muerte, Peter le había dicho que sentía que algo estaba viviendo dentro de su cabeza junto con sus propios pensamientos, que escuchaba susurros en un idioma que no entendía. Ella había pensado que estaba trabajando demasiado duro, que el sol del verano le había afectado, pero ahora creía que había sido el caballo, que algo en ese animal se había metido en la mente de su esposo y lo había conducido hacia su muerte. William también habló con el hermano de Douglas Mackenzie, quien le contó que Douglas había experimentado fenómenos similares. Desorientación, pérdida de tiempo donde no podía recordar horas enteras de su día, una sensación constante de ser observado incluso cuando estaba completamente solo. El día de su muerte, Douglas había dicho que necesitaba deshacerse del caballo, que había cometido un error terrible al comprarlo, pero que cada vez que trataba de venderlo o regalarlo, algo lo detenía, como si una fuerza invisible lo obligara a quedarse con el animal. Había salido esa mañana con su carreta para hacer entregas de rutina, un viaje que había hecho cientos de veces, y nunca regresó vivo. La familia encontró su cuerpo junto a la carreta volcada, con Copperhead parado cerca, tranquilo y sin lesiones, como si hubiera estado esperando que alguien viniera a recogerlo. En cuanto a Timothy Walsh, nadie sabía realmente qué le había sucedido porque nunca encontraron el cuerpo, pero su hermana le contó a William algo que lo heló hasta los huesos. 2 días antes de su desaparición, Timothy había visitado a su familia y les había dicho algo extraño.
Dijo que sentía que Copperhead lo estaba llamando, que escuchaba la voz del caballo en su mente pidiéndole que cabalgara hacia las colinas, hacia un lugar específico que Timothy no conocía pero que de alguna manera sabía cómo encontrar. Su familia le rogó que se deshiciera del caballo, le ofrecieron comprarlo de él para liberarlo de la carga, pero Timothy se negó, diciendo que no podía deshacerse de Copperhead incluso si quisiera, que estaban conectados de alguna manera que no podía explicar. Salió 2 días después para ese paseo fatídico y nunca regresó. Grupos de búsqueda peinaron las colinas durante semanas, pero no encontraron ningún rastro de él, como si simplemente se hubiera desvanecido del mundo. William regresó a su propiedad esa noche con un peso de miedo aplastante en su pecho. Todas las historias coincidían en detalles espeluznantes, cambios de comportamiento, obsesión con el caballo, sensación de ser controlado o influenciado, y finalmente muerte o desaparición. Tomó la decisión de que tenía que deshacerse de Copperhead inmediatamente, sin importar la pérdida financiera. Intentaría venderlo de regreso a Silas, o simplemente lo liberaría en territorio abierto y se consideraría afortunado de escapar con vida. Pero cuando se acercó al corral con las riendas en mano, listo para llevar a Copperhead de regreso al pueblo, algo extraño sucedió. Se detuvo. No porque quisiera detenerse, sino porque simplemente no podía mover sus piernas hacia adelante. Era como si sus pies estuvieran clavados al suelo. Y entonces escuchó algo que hizo que su sangre se convirtiera en hielo. Una voz, clara como el día pero viniendo de ningún lugar y de todas partes a la vez, susurró directamente en su mente. No puedes dejarme, me compraste, ahora me perteneces. William giró en círculos buscando la fuente de la voz, pero estaba completamente solo, excepto por Copperhead, quien lo miraba desde el corral, con esos ojos oscuros que parecían contener demasiada comprensión. La voz vino de nuevo, más fuerte esta vez. Cada uno de ellos trató de dejarme, cada uno falló, tú también fallarás. Somos uno ahora, William Hatcher, hasta que llegue tu momento. William retrocedió tambaleándose, cayendo al suelo, gritando que esto no era real, que estaba imaginando cosas, pero sabía la verdad en lo profundo de su alma. Había comprado más que un caballo, había comprado una maldición, y ahora esa maldición lo reclamaba como había reclamado a los otros antes que él. Los días siguientes fueron un infierno de terror creciente. William podía sentir a Copperhead en su mente ahora, una presencia constante que susurraba y empujaba y tiraba de sus pensamientos. Intentó no dormir, temiendo lo que podría hacer mientras estaba inconsciente, pero eventualmente el agotamiento lo vencía, y caía en sueños horribles donde cabalgaba a Copperhead a través de paisajes imposibles, lugares que no existían en ningún mapa, tierras donde el cielo era del color equivocado y las sombras se movían contra el viento. En estos sueños, escuchaba voces hablando en lenguas antiguas, veía figuras que no eran completamente humanas observándolo desde la distancia, y sentía que algo enorme y antiguo lo estudiaba con interés hambriento. Despertaba más cansado que cuando se había dormido, con recuerdos de lugares que nunca había visitado grabados vívidamente en su memoria. William intentó desesperadamente encontrar ayuda. Fue a ver al sacerdote del pueblo, un hombre metodista llamado Reverendo Carmichael, y le contó toda su historia. El reverendo lo escuchó con expresión grave. Luego le explicó que había límites a lo que la fe cristiana podía hacer contra ciertas fuerzas antiguas, especialmente cuando un hombre había invitado voluntariamente esas fuerzas a su vida a través de la codicia y el orgullo. Le ofreció orar con William, lo cual hicieron durante horas, pero William no sintió ningún alivio. La presencia en su mente solo se volvió más fuerte, casi como si las oraciones la alimentaran en lugar de debilitarla. El reverendo finalmente admitió que esto estaba más allá de su capacidad y sugirió que William buscara a los medicine men de las tribus locales, quienes tenían conocimiento de maldiciones que precedían al cristianismo. William encontró a un anciano lakota que vivía en las afueras de la reserva, un hombre que los blancos ocasionalmente consultaban en secreto para problemas que sus propias religiones no podían resolver. El anciano escuchó la historia de William, luego pidió ver al caballo. Fueron juntos a la propiedad de William, y cuando el anciano vio a Copperhead, su expresión cambió a una de reconocimiento y temor. Habló en su lengua nativa durante varios minutos, realizando gestos que William no entendía, luego se volvió hacia él con ojos tristes. Le explicó que este no era un caballo ordinario maldecido por brujería humana, esto era algo mucho más antiguo y profundo. Dijo que ocasionalmente nacían animales que servían como recipientes o puntos de anclaje para espíritus que querían interactuar con el mundo físico, y que Copperhead era uno de esos recipientes.
El espíritu que habitaba o estaba conectado al caballo no era malévolo en el sentido humano, pero tenía propósitos que los humanos no podían comprender y no le importaban las vidas humanas más de lo que a los humanos les importan las vidas de los insectos. El anciano le dijo a William que había una manera de liberarse, pero requeriría un sacrificio significativo. Tendría que viajar a un lugar sagrado específico en las Colinas Negras, llevar a Copperhead allí y realizar un ritual de liberación durante el equinoccio de otoño que estaba a solo 2 semanas de distancia. El ritual requeriría que William renunciara a algo precioso para él, no solo posesiones materiales, sino algo más fundamental, quizás años de su vida, quizás sus recuerdos. El anciano no podía saber exactamente qué tomaría el espíritu como pago por liberarlo, y William tendría que ir solo. Nadie podía acompañarlo, o el ritual fallaría. Era un viaje peligroso. El lugar estaba a 3 días de cabalgata en territorio difícil, y había una buena posibilidad de que William no sobreviviera al viaje o al ritual mismo. Pero era la única opción que tenía si quería alguna esperanza de liberarse de Copperhead antes de que lo matara o lo hiciera desaparecer como a Timothy Walsh. William aceptó sin dudarlo, porque sabía que si no hacía nada, su muerte era segura. Pasó los siguientes días preparándose para el viaje, reuniendo suministros, estudiando mapas, tratando de fortalecer su mente contra la influencia constante que sentía presionando contra sus pensamientos. La voz en su cabeza se volvió más insistente, tratando de convencerlo de que no fuera, susurrando promesas de que todo estaría bien si simplemente se quedaba y aceptaba su destino. Pero William se resistió, aferrándose a su determinación con toda su fuerza de voluntad. El día antes de su partida programada, fue al pueblo una última vez para comprar algunas provisiones finales. Varios lugareños notaron su apariencia deteriorada. Había perdido peso, tenía profundas ojeras y sus manos temblaban constantemente. Algunos expresaron preocupación, pero William no les contó sobre sus planes, temiendo que trataran de detenerlo o que la información de alguna manera llegara al espíritu conectado a Copperhead. Esa última noche en su cabaña, William escribió cartas a su familia en Tennessee, explicando lo que había sucedido, advirtiéndoles que si no tenían noticias de él en un mes, asumieran que había muerto y no vinieran a buscarlo. Escribió otra carta para Silas Blackwood, disculpándose por no haber escuchado sus advertencias y pidiéndole que si algo le sucedía, matara a Copperhead sin importar el costo, usando cualquier método necesario para asegurarse de que el caballo nunca pasara a otro dueño inocente. Selló las cartas y las dejó en un lugar visible en su mesa. Luego intentó dormir un poco antes del viaje que comenzaría al amanecer. Pero el sueño no vino. En su lugar yacía despierto escuchando a Copperhead moverse en el corral, escuchando esa voz en su mente que ahora sonaba casi divertida, como si supiera exactamente lo que William planeaba y encontrara entretenido su intento de escape. Al amanecer, William montó a Copperhead y comenzó el viaje hacia las Colinas Negras. El caballo lo llevó sin resistencia, lo cual de alguna manera era más aterrador que si hubiera intentado desbocarse o derribarlo. Era como si el espíritu estuviera tan confiado en su control sobre William, que no se molestaba en luchar, simplemente permitía que esta pequeña rebelión se desarrollara sabiendo que el resultado final estaba asegurado. El primer día de viaje transcurrió en un silencio opresivo roto solo por el sonido de los cascos de Copperhead y el susurro ocasional del viento a través de la hierba de la pradera. William intentó mantenerse alerta, luchando contra el cansancio que tiraba de él, pero a medida que el sol comenzó a ponerse, se dio cuenta de que no recordaba partes del día. Había espacios en blanco en su memoria donde debería haber estado completamente consciente. La voz en su mente le susurró que ya estaba perdiendo, que cada hora que pasaba montado en Copperhead hacía que la conexión entre ellos fuera más fuerte, más difícil de romper. La segunda noche, William acampó en un pequeño bosquecillo de árboles cerca de un arroyo. Ató a Copperhead a un árbol robusto, usando más cuerdas de las necesarias, como si eso pudiera contener algo que claramente no estaba limitado por restricciones físicas normales. Intentó encender un fuego, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el pedernal. Finalmente logró crear una pequeña llama, y se sentó junto a ella comiendo cecina seca, y tratando de no pensar en lo que le esperaba al día siguiente. Alrededor de la medianoche, despertó sobresaltado por un sonido que inicialmente no pudo identificar. Era como risas, no risas humanas, sino algo más antiguo y extraño, como si la tierra misma estuviera divertida por sus esfuerzos. Miró hacia donde había dejado a Copperhead y encontró al caballo mirándolo fijamente, sin ataduras a pesar de que William sabía que lo había asegurado correctamente.
Las cuerdas estaban en el suelo, no cortadas ni rotas, simplemente desamarradas como si manos invisibles las hubieran desatado. El tercer día, William podía sentir que se acercaban al lugar sagrado que el anciano Lakota había descrito. El paisaje cambió, volviéndose más rocoso y vertical, con formaciones de piedra que se elevaban como dedos acusadores hacia el cielo. Había algo en el aire aquí que hacía que la piel de William hormigueara, una carga eléctrica o una presencia que observaba desde las sombras entre las rocas. Copperhead aminoró su paso, caminando más cautelosamente ahora, y William se preguntó si incluso el espíritu conectado al caballo tenía algo de temor hacia este lugar antiguo de poder. A media tarde, llegaron a un claro circular rodeado por piedras altas dispuestas en un patrón que ninguna formación natural habría creado. Este era el lugar, William lo supo con certeza absoluta, el lugar donde se realizaría el ritual al anochecer cuando el equinoccio de otoño alcanzara su momento exacto. William desmontó, sus piernas apenas pudiendo sostenerlo después de 3 días de cabalgata constante. Sacó el pequeño paquete de hierbas y objetos que el anciano Lakota le había dado, elementos necesarios para el ritual, aunque no entendía completamente su propósito. Tenía horas que esperar hasta que llegara el momento correcto, y la anticipación era casi insoportable. Se sentó en el centro del círculo de piedras, manteniendo a Copperhead en su visión periférica, y trató de calmar su mente para lo que vendría. La voz en su cabeza había estado silenciosa durante la mayor parte del día, pero ahora regresó con fuerza renovada. «No puedes liberarte de mí», susurró. «Estás demasiado profundamente conectado. El ritual solo te matará. Déjame llevarte donde llevé a los demás. Es mejor de lo que crees. Hay lugares más allá de este mundo donde puedes ser más de lo que eres». William se tapó los oídos inútilmente, sabiendo que la voz no venía de afuera sino de dentro de su propia mente, pero el gesto le proporcionó algo de consuelo ilusorio. A medida que el sol descendía hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, William comenzó los preparativos del ritual según las instrucciones del anciano. Encendió las hierbas, dejando que el humo aromático llenara el círculo de piedras. Trazó símbolos en el suelo con ceniza sagrada, formando un diseño que el anciano había dibujado para él. Y luego comenzó a cantar las palabras que le habían enseñado, palabras en Lakota que no entendía pero que resonaban con algo primitivo en su alma. Copperhead comenzó a inquietarse, relinchando y pateando el suelo, y por primera vez desde que William lo había comprado, el caballo mostró signos genuinos de angustia. El aire dentro del círculo comenzó a espesarse, haciéndose casi tangible, y William sintió una presencia enorme comenzar a manifestarse, algo vasto y antiguo que había sido convocado por sus cánticos. La voz en su mente ya no susurraba sino que gritaba, ordenándole que se detuviera, amenazándolo con torturas que irían más allá de la muerte física. Pero William continuó cantando, vertiendo toda su voluntad restante en las palabras, exigiendo su liberación del pacto que había hecho, sin saberlo cuando compró ese caballo barato. La presencia creció más fuerte, y entonces William sintió algo desgarrarse dentro de él, como si algo que había estado enrollado alrededor de su alma estuviera siendo arrancado a la fuerza. El dolor era indescriptible, ardiente y helado simultáneamente, y William gritó pero forzó las últimas palabras del ritual más allá de su garganta desgarrada. Hubo un destello de luz tan brillante que lo cegó temporalmente, un sonido como el crujido de 1000 árboles rompiéndose a la vez, y luego silencio. William despertó algún tiempo después. Podría haber sido minutos u horas, no podía saberlo. Estaba tendido en el suelo del círculo de piedra, su cuerpo dolorido y exhausto, pero su mente, por primera vez en semanas, completamente silenciosa. No había voz susurrando, no había presencia presionando contra sus pensamientos. Se levantó temblando, mirando alrededor del claro. Copperhead seguía allí, pero algo había cambiado fundamentalmente en el caballo. Sus ojos, que siempre habían contenido esa inteligencia inquietante, ahora eran solo ojos de caballo normales, vacíos de todo excepto instinto animal básico. El espíritu se había ido, ya sea destruido por el ritual o simplemente desconectado del caballo y enviado a algún otro lugar. William se acercó cautelosamente a Copperhead, esperando sentir ese tirón familiar de influencia, pero no sintió nada excepto la presencia física de un animal normal. Pero el alivio de William duró poco, porque entonces se dio cuenta del precio que había pagado. Miró sus manos y vio que estaban arrugadas, manchadas con las manchas de edad que no habían estado allí antes. Tocó su cara y sintió la piel floja,
los surcos profundos de arrugas que no existían hacía horas. Se arrastró hacia el arroyo cercano y miró su reflejo en el agua, y lo que vio lo hizo gemir de desesperación. El ritual había funcionado, había sido liberado de la maldición, pero el espíritu había tomado su pago. Había envejecido décadas en un instante, su cuerpo de 25 años transformado en el de un hombre de 60 o 70. Años de su vida habían sido arrancados como pago por su liberación, dejándolo libre pero con poco tiempo restante para disfrutar esa libertad. William Hatcher regresó al pueblo una semana después, montando a Copperhead, quien ahora era solo un caballo ordinario sin ningún poder sobrenatural. La gente que lo vio regresar inicialmente no lo reconoció, creyendo que era un anciano extraño que había comprado el caballo maldito del joven Hatcher. Cuando William les explicó quién era, el shock y el horror en sus rostros confirmaron lo que ya sabía, que su juventud había sido el sacrificio exigido. Vendió a Copperhead inmediatamente a un ranchero que no conocía la historia, y el caballo vivió el resto de su vida sin incidente, trabajando fielmente como cualquier caballo normal. William vivió solo 5 años más, falleciendo en 1894 como un hombre que parecía tener 90 años pero que técnicamente apenas tenía 30. Sus cartas a su familia en Tennessee fueron finalmente enviadas, y en ellas escribió una advertencia que se transmitiría a través de las generaciones. Nunca compres algo valioso que se vende demasiado barato, porque siempre hay una razón para el precio, y esa razón generalmente es algo que debería mantenerte alejado, no importa cuánto desees el objeto. Esta noche, viajeros de la oscuridad, les he contado la historia de William Hatcher, un hombre que aprendió de la manera más terrible que algunas gangas cuestan más que todo el dinero del mundo. Su codicia, su negativa a escuchar advertencias, su arrogancia al creer que estaba por encima de las supersticiones que otros respetaban, todo esto conspiró para arrastrarlo hacia un destino que robó no solo su paz, sino los años mismos de su vida. Es un recordatorio de que en el viejo oeste, donde la supervivencia dependía de tomar decisiones inteligentes, ignorar las advertencias de aquellos con más experiencia era una invitación al desastre. Y es un recordatorio de algo aún más profundo, que hay fuerzas en este mundo que operan por reglas que no entendemos, que usan como recipientes cosas ordinarias como caballos o casas o herramientas, esperando que alguien lo suficientemente codicioso o desesperado invite voluntariamente esas fuerzas a sus vidas. Si alguna vez se encuentran con una oportunidad que parece demasiado buena para ser verdad, si algo valioso se ofrece por casi nada, deténganse y pregunten por qué. Escuchen las advertencias de aquellos que saben más. Porque como aprendió William Hatcher, el verdadero precio de una ganga barata puede ser más de lo que están dispuestos a pagar, y para cuando descubran cuál es ese precio, ya será demasiado tarde para negarse. Hasta la próxima noche, y que nunca compren maldiciones disfrazadas de bendiciones.